Bien. Entonces yo les quiero compartir un poquito a través de mi pantalla para que ustedes vean el encuentro que ustedes no saben que vamos a dar. ¿Eh? Un encuentro que ustedes están sorprendidas, ¿sí? Que es la primera vez que van a desarrollar, ¿ok? ¿Eh? Sí, ¿Qué bien. pasó? Se ve ahí la Se pantalla, ¿verdad? desconectó mi WhatsApp, mi video. En tu WhatsApp se conectó. ¿Qué dice en la pantalla? Jesús acoge a los pecadores. Jesús acoge a los pecadores. Es el encuentro número 21. Y el propósito de este encuentro nos dice a nosotros que debamos comprender que Jesús nos acoge con nuestros pecados y debilidades y nos ofrece su amor misericordioso. Ahora una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que hoy estamos dando este encuentro? Porque ¿qué pasó en el encuentro anterior? Ay, 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 por Dios. ¿Se recuerdan ustedes de que la catequesis es sistemática y progresiva, verdad? ¿Por qué nosotros hoy enganchamos entonces con este encuentro y decimos que Jesús acoge a los pecadores? ¿Qué pasó en el encuentro anterior? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué, La qué se pérdida de la acuerdan? amistad con Dios. Y sí, ¿y de qué se trataba? Allá, bien. O sea, trataba de que había un hombre rico que, eh, no me Que acuerdo, tenía todo. ¿Y sí, nosotros y que cómo estaba perdíamos? Lázaro, que era el mendigo que estaba por la verse. Ah, ok. ¿Eso? ¿Y nosotros cómo perdíamos la amistad con Dios? Y eso, rechazando al prójimo nuestro prójimo, Bueno, nosotros Cristo. perdíamos la amistad con Dios, le voy a volver a recordar todo así lo que hablamos ya en la otra catequesis, ¿verdad? Que yo sé que ustedes tienen en su mente así bien fresco, ¿verdad? Paola, no era así. Cuando yo pierdo la No amistad era con así. Dios, cuando yo pierdo la amistad con Dios, pierdo yo al caer en el pecado. ¿Se entiende? Ese nomás es el punto. Cuando yo caigo en el pecado, ahí pierdo la amistad con Dios. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde nosotros lo vemos ya esto? Nosotros ya vemos esto desde el Génesis. ¿Se recuerdan ustedes de que el hombre pierde su amistad con Dios cuando él cae en el pecado? ¿Se recuerdan, verdad? Pero nosotros habíamos hablado en el encuentro anterior como referencia de que cuando el hombre peca era justamente con el hombre rico y Lázaro. ¿Sí? Y que era, nosotros habíamos hablado ahí justamente de que en este caso se hacía una alusión a una persona que tenía mucho dinero y no le importaba más que él mismo, ¿cierto? Esa era la situación. Y hoy con la lectura que nosotros tenemos vamos a ver si eso va a continuar de esta manera. ¿Se entiende? Bien. Entonces, yo quiero que ustedes saquen su Biblia, ¿verdad? Y vean el siguiente encuentro, o sea, la siguiente lectura que les voy a pasar acá en pantalla, ¿sí? Que dice Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Repito entonces, Evangelio según San Lucas, versículo 19, capítulo 19, versículo 1 al 10, perdón. Me avisan nomás cuando ya estén. Ya. Lucas está en la parte de los evangelios, eso. Por ahí si es que alguno está buscando en el Génesis o algo así. Ya encontramos, ¿Cómo contamos? Bueno, entonces no se vayan a y no. ya aprendimos a buscar Ya problemas. aprendimos ya. Algo. Ahora más. Bueno, vamos entonces. Evangelio según San Lucas. ¿Y qué Hoy dicen aquí ustedes? tocamos. Muy bien. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud,
porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Bueno, ahora entonces nosotros pasamos a nuestro momento de reflexión y es ahí donde ustedes me van a ayudar. ¿Les parece? ¿Sí? En el momento de reflexión, la catequesis hacen ustedes hoy. ¿Ok? Bueno, entonces, si nosotros vamos un poquito más adelante en el versículo 1, ¿qué decía el versículo 1 de esta lectura? Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Ok. Seguido. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Era jefe de los publicanos. Ahí hay 2 puntos que podemos nosotros hablar, ¿verdad? Entonces, ¿qué me pueden contar ustedes entonces haciendo un paralelismo de lo que fue el encuentro anterior? En el encuentro anterior, ¿de quién hablábamos? También, adicionalmente. ¿De quién hablábamos? Sí, en el encuentro anterior, ¿quién también estaba como figura, como personaje en nuestra catequesis? Y estaba el Era hombre rico, el hombre rico. Y en este caso, ¿a quién volvemos a encontrar? a Zaqueo, que es también un hombre rico. ¿Y qué diferencia había con el encuentro anterior de este? Que al iniciar nosotros decíamos que era solamente un hombre rico. Y acá a este hombre rico, ¿qué adicionalmente se le agrega? Que era jefe de los publicanos. Antes de eso, ¿qué se le agrega? Que es hijo de Abraham o de David, ¿verdad? Sí, también. Ahí dijeron, la familia de Tina dijo algo que no Que le escuchó nomás muy bien. hijo de Abraham, Sí, pero sí, a ver, vamos un poquito a quedarnos en lo que es la parte de este versículo que estamos leyendo, ¿sí? Sin irnos más adelante donde se dice que es un hijo de Abraham, que está súper bien. Pero en este caso, ¿qué le agrega a él como rico? ¿Qué le pone? Que es jefe de los publicanos. Antes de eso, le agrega y le dice que se llama Zaqueo, tiene nombre. ¿Se acuerdan ustedes que el rico anterior no tenía nombre? Y en este caso sí tiene nombre. ¿Lo que me está indicando a mí eso? ¿Qué me indica a mí de que por ser rico yo ya estoy condenado o no? ¿Qué es lo que a mí me indica eso? ¿Qué opinan ustedes? que No, aún siendo rico uno puede ser recibido en el reino de los cielos. Es decir, hay que compartir con los ricos, tiene que también compartir lo que tiene. De esa manera creo que podría también ellos tener abierto el reino de los cielos, ¿verdad? Compartir lo que tiene, es decir, cumplir también, tener proximidad a sus semejantes, ¿verdad? Ok, sí, entiendo, excelente. Blanca, ¿vos qué opinás? ¿Qué pasó? ¿Qué opinás al respecto? Espera que me perdí.
quiero... Se trabó todito el celular, no salió todo recortado. Bueno, entonces en este caso lo que nos está indicando es de que no por el hecho de que yo tenga dinero o porque sea rico, realmente yo estoy condenado, porque nosotros lo que tenemos que hacer una diferencia específica es de que yo tengo que realmente reconocer quién es mi verdadero Dios. Porque yo puedo tener muchas gracias, materiales, pero yo no me fijo o no me quedo solamente con las gracias materiales, sino que realmente yo le reconozco a Dios como quien es Él el que me provee todo. Y esa gracia no solamente lo utilizo para mi propio beneficio, sino que pongo a disposición de todas las personas que están a mi alrededor, que necesiten también, ¿sí? Esa es la intención que estamos pudiendo contar. Y adicionalmente vamos a tener cuestiones particulares sobre este personaje, de cómo se está comportando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sigue en el siguiente versículo? Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces, ¿qué intención tenía él? ¿Cuál era su propósito? ¿Qué es lo que él quería? Intentándonos ponernos Ver a en la Jesús. piel de él. Ponete en su piel y hacerte cuenta de que vos sos una persona que está, así como realmente si nosotros hacemos un verdadero examen de conciencia, encontramos que somos personas que estamos en súper falta con Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros queremos verle, queremos reconocerle. ¿Y qué es lo que él está haciendo en ese momento? Eso justamente, tratar de encontrarle, de verle. O sea, impulsado por qué opinan ustedes. Y él, así como se ve, él tenía fe en Jesús, por eso lo quería conocer. Seguramente escuchaba sus milagros, todas las cosas que hacían. Quería conocerle, quería acercarse a verle de cerca a Jesús. Empezaba a tener, eso es un punto muy importante el que acabas de decir, que tenía Yo creo que fe en Jesús. Sí, Paola. más que nada él buscaba un alivio, digamos que él veía que de repente por el cargo que tenía hacía cosas que no estaban correctas y él buscaba, quería escucharle a Jesús y saber si realmente él estaba haciendo bien o no, o qué tenía que hacer para acercarse a él. Ok, buenísimo. Y entonces nosotros lo que podemos hacer, viste cómo están haciendo la catequesis, espectacular. Bueno, entonces acá, primero que nada, lo que a él le impulsa, porque tenemos que tener en cuenta lo siguiente, porque vamos avanzando, porque lo que ustedes dijeron es muy importante. Primero que nada, él tenía necesidad, pero necesidad de poder sentirse mejor. Pero adicionalmente, ¿qué es lo que aún así le impulsaba? Es que él tenía fe de alguna manera en Jesús. Aunque no le conocía realmente como tenía que ser, él tenía fe en Jesús. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que a él le va a diferenciar del resto de los personajes que van a ir apareciendo posteriormente en los siguientes versículos, que es muy importante que entendamos, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue? Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. ¿Qué Bien, es un entonces, sicómoro? sí, como no es como una planta, que tipo un árbol, un arbolito, pero así con arbustos. Pero con arbustos y nunca tiene fruta, nada. Y como la gente generalmente no le tiene en cuenta esa planta, y en esa planta él se sube para poder mirarle a Jesús. Sí, que es como un arbolito no muy grande. Y ahí en esa planta él sube. Bien, nosotros acá en América Latina le conocemos como celsa o algo así. No sé si ustedes conocen esa planta. Bien, pero es así la descripción que tiene ese árbol en donde él se subió. Ok, el punto que es lo siguiente. Vos notaste
que nosotros también tenemos que ponernos en la piel de Zaqueo. Yo noté que yo quiero acercarme a Jesús, quiero estar con Él, quiero verle, quiero sentir su presencia, quiero sentir que Él realmente está conmigo, ¿verdad? O quiero sentir de que Él me pueda perdonar. Pero yo tengo una dificultad, no puedo alcanzar a verlo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me rindo? ¿Me quedo ahí nomás ya? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que realmente tengo que empezar a hacer? Hay que buscarle a Jesús. En este caso, él le buscó y se arriesgó, subió arriba, ¿verdad? Se arriesgó para encontrarse. ¿Y cuál es la actitud que vos vas a tener, por ejemplo, en el caso de que vos te vayas a la iglesia y el sacerdote dice, no, ahora no tengo tiempo para hablar contigo? ¿Cuál es la actitud que vos vas a tener? ¿Te vas a molestar o vas a realmente seguir insistiendo para poder buscar eso que vos estabas esperando? Es ¿Qué, insistir, qué actitud vas a tomar vos contra ese sacerdote? insistir, insistir, ¿Insistir? insistir hasta encontrar, hasta poder alcanzar lo que uno desea. Ok. ¿Opinan ustedes que van a ser así, no se van a molestar? Van a andar súper bien. Y la verdad es seguir, pero sí, seguro que nos molestaremos, pues la verdad que alguien nos diga que no se Bien, puede ahora, te molesta. Y más en excelente. estos tiempos. Bien, y esa es la actitud. Nosotros como cristianos, entonces no tenemos por qué, o sea, decaer. Nosotros siempre tenemos que perseverar en nuestra fe, en lo que necesitamos, en lo que queremos, nosotros tenemos que perseverar. Porque de alguna manera, Dios a nosotros, cada situación que nos pone en la vida es para que nosotros vayamos superando porque es una necesidad que tengo yo para santificarme. Eso es importante, ¿se entiende? O sea, hay que ver las cuestiones positivas de todo lo que ocurre. Es como yo siempre les digo a ustedes. Dios hasta le utiliza al demonio para hacer su voluntad. ¿Qué significa eso? Cuando a nosotros no viene las dificultades, los problemas, los inconvenientes, Dios lo transforma para que eso sea algo bueno para vos. ¿Se entiende? Pero yo tengo que tener esa mentalidad. Yo no tengo que tener una mente negativa de decir, no sabes que esto, a mí nomás no me pasan las cosas, conmigo hermano no sale nada, y entonces yo me quedo en el molde y me quedo ahí y ya no hago nada al respecto. Yo tengo que tener una mente positiva para poder superar lo que a mí me están poniendo enfrente. ¿Por qué? Porque Dios entiende que es algo que estás necesitando vos para santificarte. Y nosotros, todos nosotros, los católicos cristianos, estamos llamados a ser santos. ¿Recuerdan? Entonces, por eso que, ¿por qué lo que a fulano de tal no le pasa y a mí sí me pasa? Es porque vos sí necesitas y ese fulano de tal no necesita eso, pero tal vez necesita otra cosa para santificarse. Y él está o ella está en eso, ¿se entiende? Entonces, ese proceso de pequeña santificación que estaba viviendo en ese momento Zaqueo, él no decayó. ¿Qué es lo que hizo? Usó su inteligencia, el don que Dios ya le dio para resolver esa situación en la que él estaba pasando. ¿Y qué es lo que él resolvió hacer? Subirse en el sicómoro. ¿Sí? Subirse en el sicómoro. En otras palabras, ¿qué estaba haciendo? Si lo podemos hacer la analogía un poco más teológica de esto, se sube en la cruz de Jesús para poder recibir el perdón que él estaba necesitando, para poder recibir la salvación que él estaba necesitando. Esa es otra expresión teológica de lo que nosotros estamos leyendo en este momento. ¿Se entiende? Bien, ¿qué es lo que continúa? Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Ahora bien, Jesús le dice eso. ¿Qué pasó ahí? Jesús le conocía a Zaqueo. No, ¿Qué dicen ustedes? ¿Le conocía o no le conocía a Zaqueo? Paola dice que no. No, no le conocía.
O sea, Jesús nos conoce a todos y sabe que Sí, buscamos, pero necesitamos llegó, todo. entonces reformulemos diciendo, ¿Jesús alguna vez tuvo contacto con él? No, No. No, pero él sí ya le conocía. ¿Y cómo le conocía? A través del corazón que tenía Saqueo, a través de la intención que ya tenía Saqueo. Había millones de personas, había una muchedumbre, millones de gente había, pero Jesús le dio a él. O sea, Le llamó por su nombre. Jesús te ve a vos te ve. De entre millones de gente, a vos te ubica, porque sabe tu necesidad, sabe lo que te hace falta, sabe lo que vos querés para poder salvarte. Eso estaba viendo Jesús, de entre millones de personas. Porque él, así como el médico, sabe identificar cuando una persona está herida, cuando una persona necesita una asistencia urgente, él sabe identificar. Porque el médico, cuando le ve y ve que, por ejemplo, algún enfermo está, qué sé yo, mutilado, tiene el cuerpo descompuesto o algo le pasa, se da cuenta, le llama la atención y hace la asistencia que tiene que hacer rápidamente el médico. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús en ese momento. Saqueo necesitaba de una asistencia médica rápida, pero ¿cuál es la asistencia médica? La asistencia espiritual. El único que puede ver el Espíritu de Dios es Jesús, y él veía el espíritu lascivo, descompuesto, enfermo que tenía. Entonces, este necesita una asistencia adicionalmente que él ya tenía la predisposición de que se le pueda curar. Porque tiene que haber un paso, que es la que siempre Dios respeta de nosotros, es de que nosotros tenemos que hacer el paso de decir, sí, Jesús, sí, Dios, yo quiero acercarme a vos. Porque como le digo, si nosotros hacemos el paralelo del otro hombre rico, el otro hombre rico no tenía esa intención. Pero Saqueo sí estaba haciendo lo que él humanamente podía hacer para poder acercarse a Dios. Y Dios responde a su llamado. Y en este caso Jesús responde, acude a él. Sin que le haya pedido Saqueo. Porque Saqueo lo único que quería hacer necesitan de querer verle, poder estar cerca de él, por lo menos a ver si no sentía eso que dijeron ya ustedes hace rato. Si podía sentir ya esa paz, esa tranquilidad, ¿verdad? Por lo menos a ver que algo le calmaba dentro de su interior. Pero él consiguió mucho más de lo que él estaba esperando. ¿Qué es lo que estoy diciendo también con esto? ¿Qué es lo que descubrimos también de vuelta en ese versículo? De que vos le pedís algo a Dios, ¿verdad? Vos le llegás a pedir algo a Él, pero Él no te da solamente lo que le pedís, sino te da mucho más de lo que le pedís. Mucho más de lo que le pedís. Así nomás, porque Él es una persona de abundancia, un Dios de abundancia, y Él no se deja ganar en generosidad, ¿se entiende? Y eso es lo que Él está demostrando en este versículo, si es que nosotros nos ponemos a interpretar como tiene que ser. Entonces, qué gracia más grande que pasa de repente, vos quisiste hacer toda la intención posible y vos crees que Jesús le está mirando a toda la gente que está por ahí. Pero no, te llama vos y te dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a tu casa, te dice. Me voy a ir a tu casa, te dice. Pero en este caso, ¿quién es tu casa? Tu casa es tu propio yo, el templo del Espíritu Santo. Vos misma, vos mismo. Ahí se quiere ir Jesús. Ahí es donde Él quiere entrar. Ahí es donde Él quiere cohabitar contigo, tener esa experiencia íntima contigo para que realmente vos seas una mejor cristiana, un mejor cristiano. Esa es su intención. Eso es lo que Él quiere, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que sigue? Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Claro, ¿cómo no le va a recibir de esa manera si él lo único que quería atinar a hacer era por lo menos verle a él? Y después lo que acabamos de decir, no, inclusive Jesús no, vamos ya a comer a tu casa, le dijo. A tu casa vamos a comer, le dijo. Eso es lo que vamos a hacer.
Porque acá él quería primero que nada preocuparse por lo que realmente, para lo que él vino, uno de sus propósitos era justamente rescatar o curar a quienes realmente necesitaban, a lo que realmente venían, porque él dijo, yo no vine a juzgar, yo vine a curarte, yo vine para estar contigo, yo vine acá para ayudarte a salir de donde estás. Esa era su intención. Bien, entonces qué felicidad, el hija de mil, hija, vos me traes de mi casa, hija. Sorprendidísimo el tipo, ¿verdad? Y bueno, ¿esto qué es lo que ocurre después? ¿Qué es lo que pasa? Continuamos. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, se ha ido a alojar en la casa de un pecador. Mira vos. Ahora bien, ahora nosotros estamos enfrentando dos situaciones. La ley, nosotros mismos y la fe, que es lo que acaba de decir el Señor. ¿Sí? Ahí es donde nosotros nos ponemos a enfrentar. ¿Qué es lo más importante? No, vos no podés asistir a misa porque vos sos una persona que estás divorciada, que estás separada. Empezamos a nosotros a hacer, nosotros mismos, a juzgar la situación de los demás para no hacer de que Jesús se acerque a la casa de esa persona. Yo mismo hago de demonio, yo mismo soy instrumento del diablo. Cuando yo quiero impedir de que otra persona reciba la gracia de Jesús, la gracia de Dios. Eso es algo que yo nunca entendí, porque en la iglesia, o sea, realmente desde con el Papa Francisco cambiaron muchas cosas, pero antes de eso muchas cosas estaban vetadas o prohibidas para ciertas personas en la iglesia. Los divorciados que no podían asistir ni comulgar, las personas unidas de hecho nada más, no casadas por la iglesia, en vez de tratar de acercarle, la iglesia misma hacía que la gente se alejara. Eso es algo que yo nunca entendí, del por qué si Dios, si Jesús siempre predicó lo contrario. Ok. No, y justamente entendemos nosotros de que esa era la intención de Jesús, pero nosotros como humanos nuestra interpretación no fue la correcta. La iglesia primitiva siempre supo saber acogerle a todo el mundo. Cuando nosotros fuimos avanzando como iglesias, donde nos convertimos también en sumos sacerdotes, en personas que pensaban también así como los fariseos, ¿verdad? En cierto modo, en cierta forma. El puritanismo, que es el famoso que se dice, ¿verdad? En realidad, esa nunca fue la intención de Jesús, de esa manera nunca vino a enseñar. Si ustedes leen la Biblia, se dan cuenta que no van a encontrar en ningún momento cuando Jesús le discrimina a alguien. Jamás van a encontrar. No van Y a también encontrar. la riqueza extrema. También. Por eso que les digo a ustedes, pero a lo que yo quiero llegar con ustedes, Dios corrige las cosas. Y oportunamente le trajo a quien tiene que traerle para poder hacer, mira, así tenemos que seguir viviendo nuestro cristianismo. Y hoy el Papa Francisco que está llevando esa bandera. Y nosotros tenemos que acompañarle en ese sentido. Y tenemos que poner de nuestra parte como laicos para poder enseñar el verdadero cristianismo. Que es la que estamos conversando en este momento, que es la que estamos hablando. Que es nosotros mismos tenemos que tratar de traerle a todas las personas como Lázaro, como las personas que están en la peor situación de vida que nosotros decimos, no pueden ni entrar en la iglesia, a esas personas hay que traerle. Obviamente descubriendo nosotros de que esa persona necesita realmente y quiere también. No es que tampoco vamos a ponernos a obligarla ahí y decir, vamos, si quieres, y lo que vos estás produciendo al final de cuentas es un rechazo. Siempre ustedes tienen que entender de que la persona que necesita también tiene que querer acercarse a la iglesia, acercarse a recibir la ayuda de Dios. Mientras eso no ocurra es muy difícil, es lo que de vuelta pasó también con el hombre rico de la lectura anterior. ¿Se entiende? Entonces, importante nosotros siempre ser personas que sepamos abrir las puertas de la iglesia y no cerrar. Sí, Ariel, Sí. lo mismo, esa parte también nunca
pude comprender, así como manifestó la señora recién. Pero el Papa Francisco muchas cosas ha cambiado, ¿verdad? En nuestra religión católica, ¿verdad? Y nosotros pensamos lo mismo, justamente tenemos que rescatar a las ovejas perdidas, ¿verdad? Que en la Biblia habla de eso. Y podemos servir a Dios en cualquier circunstancia en que nos encontremos. Por ejemplo, eh, podemos brillar como una lámpara hasta en los momentos más oscuros, dice. O sea Sí, que en cualquier circunstancia en que nos encontremos, sea casado o divorciado o lo que fuere, podemos servirle a Dios y ser misericordioso con nuestros hermanos, ¿verdad? Y justamente a aquellos que más necesitan rescatarle y llevarle a nuestra iglesia y no nosotros mismos, ¿verdad? No, Maraico ¿verdad? No todos necesitamos de Dios y no es que nosotros mismos tenemos que empezar a juzgar, ¿verdad? ¿Quién somos para juzgarle a nadie? Entonces, nosotros tenemos que justamente llevarle a nuestros hermanos, ¿verdad? Eh, en nuestra iglesia y poder cumplir los mandamientos de Dios, sí, así como mismo es. nosotros pensamos. Excelente. Y yo le quiero también decir que ahora mismo en esta situación que nosotros estamos viviendo hay dos cosas que están sucediendo mucho. So, yo quiero contarle a ustedes. Que a lo mejor ustedes también saben, pero yo quiero que entiendan que realmente una dimensión enorme es. Hay necesidades materiales, ¿cierto? Hay gente que está pasando hambre, gente que está pasando dificultades. ¿Cuál es la actitud que yo voy a tomar si yo me entero que, por ejemplo, mi vecino de alguna manera, no, yo te doy como un ejemplo, Dios quiera que no suceda, pero contrae la enfermedad del COVID-19, ¿verdad? ¿Qué es la actitud que yo voy a tomar yo? ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Cuál va a ser mi forma de reaccionar? ¿Un rechazo hacia esa persona o realmente tratar de ayudarle en lo que yo pueda para que esa persona no sufra necesidad? Porque hoy lo que está ocurriendo mucho con las personas es de que se le está discriminando a la gente, ¿verdad? Y eso más todavía ocurre en los niveles de personas donde son un poco más humildes, donde no entienden esta situación, ¿verdad? Y hay otras personas que no son tan humildes, pero aún así, por su naturaleza, tienden a excluirle a las personas que hoy están en esa situación. Cuando en realidad nosotros como vecinos, como personas que somos cristianas, tenemos que tratar de alguna manera ver la forma de poder ayudarle a esa persona. Porque, por ejemplo, esta persona, si se enferma uno, se enferma la familia y a ninguno se puede ir al súper y entonces cómo van a comer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser mi actitud en ese sentido? De, voy a dejar nomás que se mueran de hambre todo ahí. Yo tengo No, que ver la forma de poder ayudarle a esas personas. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, hay muchísimos llamados que se están con llamadas telefónicas, contactos que se hacen con los sacerdotes hoy en día porque las personas se están sintiendo solas, están sintiendo una necesidad espiritual enorme, grandioso. Entonces ustedes tienen una gracia, que es la que ustedes suelen manifestar, que se sienten bien, por lo menos tienen la forma de poder pasar un poco más esta situación de esta pandemia en forma espiritual. Pero hay muchas personas que no tienen la misma gracia que ustedes, que están necesitando de este tipo de cosas. Y están recibiendo 24 horas al día prácticamente llamadas los sacerdotes y las personas que están haciendo de soporte espiritual para poder ayudar a estas personas. Hay personas que nunca convivieron en familia, que hoy están obligados a convivir en familia y se sienten como isla igual y hay un desastre ahí dentro de la familia y todos esos soportes hay que tratar de poder de alguna manera nosotros, como que recibimos esta gracia, poder también de alguna manera poder asistirle a estas personas que están necesitando, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, poder ayudarles espiritualmente para que se sientan fortalecidos. De vuelta, hay muchas necesidades que no se están viendo, que no se escucha, que no se dice. Y nosotros parecía ser que nos quedamos más también en lo que es nuestra situación de la casa, pero tenemos que empezar a ver de que hay otras cosas ahí a nuestro alrededor en las que nosotros podemos apoyar o ver de qué manera poder ayudar. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera también nosotros somos personas que realmente lo que nos pide siempre el Papa Francisco es personas de acogida, personas que acogemos a los demás,
que vemos su situación, que nos sensibilizamos con su situación y que hacemos algo al respecto, ¿verdad? No sé si quieren opinar algo al respecto en ese punto, ¿verdad? Yo creo que también aparte de eso es una oportunidad enorme para nosotros como padres inculcar a nuestros hijos a, por sobre todo, a no tener ese prejuicio de la gente. En este caso del COVID, por ejemplo, si tenemos algún vecino o algo, sino que inculcarle que no es es un enemigo, es algo que te va, al contrario, tratar de mirarle el lado positivo, ver qué necesita, qué se le puede dar, qué asistencia se le puede dar, cómo se le puede ayudar y que ellos vayan sembrando eso en su interior. Pues nuestra mayor responsabilidad son nuestros hijos, ¿verdad? Y es el momento de que si estamos en casa, al menos tratar de mostrarle el lado humano, ¿verdad? De poder ayudar, de poder comprender la necesidad de tu prójimo. Porque hoy en día hay muchísima necesidad y es cierto, más espiritual que otra cosa. En nuestra familia, por ejemplo, mi hermana está en España y espiritualmente hay veces que está deshecha. Está totalmente deshecha, que el aislamiento que ellos sufren actualmente es demasiado grande y en cierto momento la soledad, así como decís, le invade, le angustia, le supera por estar lejos de los suyos, por no poder salir, por escuchar las noticias negativas todo el día. Yo le suelo pasar nuestros encuentros y me suele agradecer ella, ¿verdad? Pero, y tratar de buscar lo positivo en todo. Cuesta. Sí. Y justamente es hoy donde nosotros como cristianos estamos llamados a actuar, ¿verdad? Ya no decir, y viste el famoso eso que solemos decir cuando nos piden opinar. No, y tenemos que tal cosa, tenemos que... Lo que pasa es que ese tenemos que ya llegó en este momento, es donde Hay nosotros que realmente hacer. ya tenemos Sí. que hacer, que ya, no es más tenemos que, sino que hacer nomás Hay ya, que porque actuar, ahora es el sí. momento, ¿verdad? Sí, Bien. mismo. ¿Cuál es lo siguiente? ¿En qué nos quedamos nosotros? ¿Qué es lo siguiente? Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor, Señor, ahora mismo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. Bien, entonces acá yo te quiero contar un poquito como para que podamos entender qué es lo que está ocurriendo, cómo nosotros podemos realmente dimensionar de que en el corazón de Saqueo había una necesidad de poder reconciliarse con Dios y poder recibir ese perdón, ¿verdad? Porque Saqueo, ustedes sabían, o sea, ustedes ya saben de que él recibía los impuestos y recibía más de lo debido para poder quedarse con una ganancia, ¿verdad? Para él, ¿sí? O sea, él eso hacía contra su propio compueblano, vamos a decirle, ¿verdad? La ¿Qué es lo coima que de hoy en sucede? día, ¿Cómo? la coima de hoy en día, La digo. famosa coima de hoy en día. Bueno, entonces, la ley de aquel entonces lo que exigía cuando una persona hacía eso, lo único que le exigía es que devuelva la quinta parte de eso nomás. Pero ¿qué él dice? ¿Qué él dice? Yo Que voy a iba a dar la devolver mitad de mis bienes. 4 veces más. ¿Por qué? Porque él mismo es su propio juez y él se autoimpone, por decirlo, Su lo condena. siguiente. Sí, lo siguiente. Él dice, no, voy a 4 veces más como exige otra cosa que decía la ley, que en el caso de robo, vos tenés que devolver 4 veces más de lo que vos robaste. ¿Entienden? Él se autoimpuso otro pedido de la ley para poder devolver y decir, bueno, efectivamente yo estoy demostrando de que yo realmente no, yo realmente quiero cambiar, ¿se entiende? Yo quiero realmente ser diferente. Y eso te das cuenta como Jesús ya estaba viendo de hace rato, del momento en que empezó la lectura, él ya estaba viendo ese desenlace porque él mismo se autoimpuso y él se agregó mucho más de lo que podía haber pedido
para poder recibir ese perdón que él estaba necesitando, porque era tan grande la necesidad de él de poder recibir el perdón de Jesús. Y mira, voy a hacer lo que sea para poder recibirle a Dios, el perdón de Dios, la tranquilidad de ser hijo de Abraham, que es lo que va a mencionar recién, ¿verdad? Que es lo siguiente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo en ese momento, nos demuestra fehacientemente de que estamos ante una situación donde una persona verdaderamente está recibiendo la gracia del perdón, porque esa persona realmente está cumpliendo el dolor de su pecado, que es cuando nosotros seguimos el rito de la confesión, uno le pasa a ser el dolor de los pecados, y él siente eso, y entonces eso él asume como lo siguiente, como su penitencia, de decir, bueno, ¿sabes qué? Esto voy a hacer a causa de lo que yo hice anteriormente. ¿Y qué es El lo que posteriormente? arrepentimiento total, digamos. El arrepentimiento total, más de lo que él tenía que dar, porque inclusive no se quedó solamente en hacer eso, sino también en la primera parte decía, voy a también después otra vez, de la mitad otra vez, voy a darle otra vez a los pobres. ¿Entiendes? De la mitad otra vez voy a dar a los pobres. O sea, no es que iba a quedarse solo con algo. Te estás notando de que él no estaba abrazando la riqueza ni no se estaba quedando con eso. Porque hay otros pasajes, se recuerdan ustedes, del joven rico también que viene y le dice que tengo que hacer. Y bueno, anda y da todo lo que tenés y repartir a los pobres. Después venís y seguime. ¿Y te acuerdas que se fue triste porque él no quería hacer eso? Y Saqueo no estaba haciendo esto. Saqueo está dando porque él no le interesaba eso. Él quería estar con el perdón de Jesús y quería estar con Jesús. ¿Se entiende? Bien. Ahí hay una pregunta, una duda. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, ¿qué seguimos? Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham. Es un hijo de Abraham, porque nosotros estamos recorriendo por un lugar donde estaba compuesto por gentiles. ¿Sí? Pero ¿en qué sentido es que es el hijo de Abraham? Porque después de demostrar esa situación, él muestra la fe que él tiene hacia Jesús. ¿Y Abraham qué es? Es el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe. Entonces, por eso que Jesús resuelve y dice de que él es también hijo de Abraham, porque demuestra que realmente él es padre, él también llega a tener esa fe, que es lo que Jesús quería que él tenga. ¿Se entiende? Por eso le menciona a Abraham, no porque tiene un linaje de Abraham, sino porque realmente él encuentra de que llega la fe en él y a través de eso se hace también como hijo de Abraham porque demuestra esa fe que él tenía. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué dice posteriormente? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Ok. Que es lo que justamente nosotros ya mencionamos inicialmente, de usted tiene que tener en cuenta de que la gente en ese momento, o sea, las personas que le estaban siguiendo a Jesús, estaban criticando de por qué él se va y come con publicanos y pecadores. ¿Qué es lo que nosotros dijimos? Como, es lo mismo que nosotros también empezamos a juzgar muchas veces ciertas personas porque cuando en realidad se tiene una intención genuina de sacarle adelante a esa persona. Entonces, Jesús está demostrando que con solo su mera presencia, porque ustedes se dieron cuenta de que Jesús mucho diálogo no tuvo en todo el accionar de él. Es lo único que Pedro resolvió. Jesús dijo, ¿sabes qué? Mira, acá ya llegó la salvación en tu casa, pero Saqueo era el verdadero protagonista ahí porque él realmente estaba demostrando con suma humildad todo lo que él quería conseguir, y para eso él le proponía a Jesús todas estas cuestiones que estuvimos conversando, ¿verdad? Y él le demuestra a ellos de que la fe está por sobre encima de cualquier procedimiento, ley, lo que vos quieras. Primero la fe que está ahí metida adentro, la misericordia. Eso siempre nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros creemos que algo atenta contra lo que uno dicen, muchas veces ciertas personas en la iglesia, tenemos que ver si esto se enmarca dentro de la misericordia de Jesús. ¿Sí? Nosotros como iglesia, la iglesia en sí, vamos a ser bien claros en este contexto,
es bien específica en lo que quiere que en realidad nosotros le busquemos a todos, así como Jesús dice. Pero acuérdense que estamos compuestos por hombres y hay ciertos hombres que no interpretan correctamente lo que realmente la iglesia quiere acoger. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado y nosotros tenemos que saber acogerle a las personas en el marco de la fe y la misericordia, así como Jesús está haciendo en este caso. Y te pueden decir un montón de cosas, te pueden bajar con palos, te pueden decir de todo, pero vos tenés que estar consciente de que tu intención genuina es salvarle a esa persona o ayudarle a esa persona que está necesitando, ¿verdad? Y en este caso, la necesidad espiritual. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda o alguna consulta hasta acá? Bien claro. Bien. Entonces yo voy a compartir con ustedes las preguntas de esta catequesis como para poder cerrar un poquito todo lo que estuvimos conversando. No sé si quieren opinar algo adicional, para mí sería interesante también escuchar de parte de ustedes. Bueno, voy a tratar de compartir ahora entonces cuáles son las preguntas que tenemos nosotros del encuentro. Dice, ¿por qué Zaqueo se subió a un árbol para ver a Jesús? ¿Por qué era? Porque tenía fe en Jesús. Porque tenía fe en Jesús. Quería verle a Jesús porque creía en él. Se Excelente. sentía eso. Pues sí, pues sí. Blanca, ¿qué opinás? Vos demasiado callada. Quería conocerle, quería verle como él era. Ok. Por eso él insistía y le seguía y trató de subirse a... Pues la multitud de gente no podía verlo. Ok. Y trató de acercarse a él. Bueno. La siguiente pregunta es, ¿qué le dijo Jesús a Zaqueo? Que se baje del árbol porque esta noche cenarían con él, o sea, se iría con él a su casa. ¿Y cuál era el significado de eso? De que le distinguió entre todas las personas por lo que él tenía en su corazón, por la fe que él ya tenía en Jesús. Ok, excelente. Otra acotación que yo quiero hacer en la primera pregunta que dice, ¿por qué Zaqueo subió al árbol para ver a Jesús? Hay un sentido teológico que también tiene, es de que nosotros de alguna manera, cuando estamos inmersos en nuestra sociedad, que es la que nos impide llegar a Jesús, a Dios, nosotros tenemos que levantar nuestra mirada por sobre encima de ellos para poder alcanzar la vista con Jesús. ¿Por qué? Porque la sociedad es el mundo que nosotros conocemos, que es la que nos ataja acá y nos impide que nosotros realmente nos acerquemos a Jesús. ¿Y cómo hacer para que otras personas hagan lo mismo? Y esa es una muy buena pregunta, pero para eso nosotros tenemos que tratar de determinar lo siguiente. Primero que nada, ver qué predisposición tienen las personas para poder conocerle a Jesús. Segundo, yo también tengo que ser ejemplo para poder realmente hacer de que esa persona, viéndome a mí, quiera conocerle a Jesús. Y ese es un desafío muy interesante que tenemos nosotros como cristianos. Entonces, esas son, por lo menos desde mi punto de vista, son las cuestiones que nosotros tenemos que considerar a la hora de querer nosotros llevarle también a otras personas hacia Jesús. Y por sobre todo, siempre, lo que yo siempre le digo a ustedes, remarcar quién es el verdadero protagonista de nuestra vida. El verdadero protagonista de nuestra vida es Jesús. Porque lo que yo les quiero decir es que las personas tienen una tendencia muchas veces a querer reconocerle a la otra persona y en realidad no es así. En realidad es Jesús es el quien realmente hace todo por nosotros. Y ese siempre tiene que ser nuestro objetivo de poder mostrar a las demás. Y más todavía eso te afecta mucho si tenés un cierto grado de ego que tenés que también aprender a superar, ¿verdad? Porque muchas veces queremos decir, yo hice tal cosa y en realidad, mentira, no fue así. Es Jesús quien hace, ¿verdad?
Entonces, eso es un punto a tener en cuenta. Yo no sé si respondí tu pregunta, Paola. Sí, Buenísimo. Vamos al siguiente. Ariel, un ratito, el Sí, número uno, ¿cómo entendemos por qué Zaqueo se subió a un árbol para ver a Jesús? Él tenía mucha necesidad de verlo, ¿verdad? Y por los pecados muchas veces no podemos ver a Jesús. Así se entiende. sí, esa es una manera. Y también, o sea, es lo que yo mencionaba, es de que por mis propios pecados hacen de que a mí me impida llegar y ver a Jesús. Y adicionalmente, también le tenés, una vez vencido o entendido eso, también le tenés al mundo que te ataja a poder acercarte a Jesús. El ejemplo concreto es, por ejemplo, vos estás en una familia de que habrán escuchado varias veces, a mí me tocó escuchar varias oportunidades de este tipo de testimonios, que es, yo me doy cuenta que yo necesito de Jesús. Pero yo vivo en una familia donde ahí Dios no habita. No se van a la misa, no rezan, no saben nada sobre ellos. ¿Verdad? Entonces, vos querés irte hacia la iglesia y ¿qué es lo primero que escucha de su familia? Crítica. De ¿para como está qué tu te vas pago, a pues. ir? Le empiezan a querer seguir atajando en el fango donde ellos están también, ¿se entiende? Entonces, Sí, por eso que vos tenés que impulsarte y tratar de sobreponerte encima de eso para poder alcanzarle a Jesús y verle. Esa es la analogía, ¿entiendes? sí, así mismo. Bien. Gracias. Siguiente, entonces, ¿por qué la gente murmuraba? Ahí lo que estamos hablando, ¿eh? ¿Por qué la Porque él gente era murmuraba? pecador. Porque la gente era pecador. ¿Y de qué actuaba esa gente en ese momento? Nosotros nomás no somos los puritanos, nosotros somos los máximos y él es un desastroso. Ahí ¿Y está. El prejuicio. Jesús acepta eso o no? No acepta. Y nosotros debemos tener en cuenta si de alguna vez o de alguna manera nosotros somos también así en la iglesia. Es lo que yo hace rato también le quise mencionar. Nosotros debemos tener mucho cuidado de no murmurar, de no ser de esas personas que queremos que evitar de alguien como Saqueo se convierta. Porque ustedes recuerdan que la citabilidad que dice de que el cielo, en el cielo hay fiesta y felicidad cuando una persona que estaba perdida se convierte. Hay farra total ahí. Y yo quiero evitar que haya farra en el cielo. ¿Entienden? O sea, hay que tener mucho cuidado con ese punto, en ese aspecto, ¿verdad? Seguimos. ¿Qué le dijo Saqueo a Jesús? Eso es repetido, parece. Perdón. Y acá se empezó a repetir unos cuantos veces. Ahí está. ¿Qué dice Jesús al ver el arrepentimiento de Saqueo? No, primero, Ahora solo perdón. solo me Vamos al queda. 5 que dice, ¿qué le dijo Saqueo a Jesús? Ya al revés. ¿Qué le dijo Saqueo a Jesús? Que voy a llegar a salvación a este No, al revés ahora. ¿Qué le dijo ahora Saqueo a Jesús? Primero a Jesús a Saqueo. Luego, ¿qué le dijo Saqueo a Jesús? que le dijo Saqueo. Ya después de que ya se fue a su casa, ¿se entiende? ¿Te acuerdas que ahí le habla otra vez? Sí, sí. Que si perjudicó a alguien iba a dar hasta 4 veces más de lo que le había perjudicado. Excelente. ¿Y qué actitud eso nos demuestra a nosotros? La actitud del arrepentimiento, del querer acercarse a Jesús y de hacer las cosas, de obrar de buena manera. Excelente, excelente. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo realmente una persona que efectivamente le está buscando con el corazón a Jesús, recibe, porque Dios ve en nuestro corazón, Jesús ve en nuestro corazón, recibe lo que está buscando, ¿verdad? Bien, entonces la siguiente pregunta es, ¿qué dice Jesús al ver el arrepentimiento de Saqueo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. Excelente. ¿Y en qué sentido entonces Saqueo es el hijo de Abraham? Por su fe, Por por la la fe. fe que tuvo. Por la fe que expresó, porque la referencia de la fe es Abraham, ¿sí? Abraham. Abraham es la referencia de la fe. La pregunta 7 dice, nuestra comunidad, ¿cómo acoge a las personas despreciadas y marginadas?
¿Somos capaces de percibir los problemas de las personas y prestarles atención como lo hizo Jesús? ¿Por qué ponen su cara de... Circunstancias. Estamos buscando la mejor manera de responder. Y esto ya es, mira, y esta es una cosa que a mí me gusta cuando ya nos empezamos a confrontar nosotros mismos, ¿verdad? Sí, tal cual. Ahí es donde ya da gusto lo que estamos leyendo y haciendo. Primero es muy lindo, todo arcoíris, ¿verdad? Pero después ya, cuando nos toca a nosotros decir qué hago yo, Yo creo que en parte sí, pero no lo suficiente. No lo suficiente como hizo Jesús. En parte sí. en parte sí, excelente. Pero acá lo importante es tener fijo en la respuesta que diste Betina, es tener fijo de que si bien es cierto estoy haciendo algo, yo sé que puedo dar más y tratar de hacer lo que hace Saqueo, ¿eh? Tratar de ver cómo hacer para poder llegar a hacer ese más. ¿Se entiende? Eso, ese plus que me falta todavía para poder hacer y sentirme tranquilo o tranquila en ese sentido, ¿verdad? Porque mi propósito como cristiano es justamente, aparte de creer en Jesús, ¿verdad? Es obrar como Jesús, es servir como Él lo hizo. ¿Entiende? Que no solamente es expresar nuestra fe, sino también servir. Salir un poco de nuestra comodidad digamos, de ver solamente nuestro entorno cercano, sino que mirar un poquitito más allá de lo que hay afuera. Exactamente. Ahora lo que a mí me invita, por ejemplo, sí, Betina, ¿vuelvo a decir algo? Sí, las personas marginadas y despreciadas, por ejemplo, los indígenas, por ejemplo, lo mismo tienen derecho igual que nosotros, ¿verdad? Tener comida, salud, educación, cosa que no acceden a eso, ¿verdad? Y es muy triste. Y nosotros tenemos mucho por hacer realmente por esa gente. Y no solamente los indígenas, muchísimos muchísimas personas, niños que necesitan, los Sí, niños de la calle, también los ancianitos, las fundaciones donde están numerosos niños que necesitan comer. Realmente tenemos mucho por hacer. mucho por Yo creo que hacer. hoy en día se puede se ve mucho eso en las ollas populares, por ejemplo, en la gente que se Sí, organizan en sus barrios y ayudan a las personas más necesitadas. sí, sí. A nosotros al menos no nos tocó todavía ayudar a hacer algo así, pero sería fantástico Entonces el lo que nos poder dar un invita, poco de voz para los demás. claro, entonces lo que nos invita a este punto es a que yo ahora haga una vista, yo salga así en el patio, en el frente de mi casa, haga una vista de 360 grados y vea cuáles son las necesidades que hay en mi barrio, en mi comunidad y ver qué puedo hacer ahí. ¿Entiendes? Eso es lo que me está invitando. No vamos a ir muy lejos, vamos a quedarnos ahí, mira, hacer una vista de 360 grados y ver quién está necesitando y qué podemos hacer. ¿Entiendes? Bien. Entonces, lo siguiente. ¿Cómo percibimos que la salvación entra hoy en nuestra casa y en nuestra comunidad? La ternura acogedora de Jesús produce un cambio total de vida de Saqueo. La ternura acogedora de nuestra comunidad está provocando algún cambio en el barrio. ¿Cuál? Yo no puedo opinar mucho porque no estoy luego en mi barrio y no le conozco luego a nadie. Yo vivo, salgo a las 5 de la mañana y llego a las 8 de la noche y en serio no le conozco a nadie. Ok. Más que a ustedes y nadie más que a ustedes.
En nuestro caso, por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp acá con los vecinos, ¿verdad? Ujú. Y de acá de nuestro barrio le conocemos, ¿verdad? Las personas acá alrededor, ¿verdad? De este barrio. Porque Sí, hace poco nomás también nos mudamos acá en San Antonio. Pero ya. tenemos un grupo de WhatsApp de vecinos, ¿verdad? En donde se suele hacer las colaboraciones, ¿verdad? Para la gente que necesita o alguien si está enfermo. Ok, buenísimo. Bien, entonces, mirar, esta catequesis nos invita entonces a bajar un poquito más a tierra todo lo que estuvimos leyendo, todo lo que estuvimos viendo. Y acuérdense que ustedes, en lo que yo le quise mencionar hace rato en el punto de que Jesús solo con su mera presencia hizo el cambio en Saqueo. No necesitó pronunciar ningún discurso, no necesitó decir nada. Solo con su presencia provocó la conversión de él, que es lo que espera hacer contigo y que es lo que espera hacer él en tu casa. ¿Se entiende? Entonces eso es para que tengamos presente y en cuenta. Entonces nos ponemos predispuestos a recibir hacer la oración final, ¿sí? Hacemos todos juntos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos gracias por el encuentro que hemos recibido, te damos las gracias por haber abierto nuestro corazón, haber abierto nuestra mente a esto que hoy aprendimos, a esto que hoy vimos. Por sobre todo, te entrego mi familia, te entrego esta situación mundial en la que estamos viviendo y también me entrego yo mismo como instrumento para lo que vos necesites para los demás. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. A Mamita María, no nos debemos olvidar de ella porque ella es la protectora de la humanidad. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin Sin pecado pecado concebido. Ahora dos oraciones que es muy importante que tengamos en cuenta siempre. Una es la de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, a Jesús por nuestros pecados. Y otro es orar por aquellas personas que están alejadas de Dios, que es la que nos pidió, nos encomendó a nosotros la Virgen, ¿sí? El primero es, pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Propongo firmemente no pecar más y evitar toda ocasión próxima de pecado. Amén. Ahora por las personas que están alejadas de Dios. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta un siguiente encuentro. Nos vemos y no se olviden de abrazarle a su familia, demuéstrenle su amor, su cariño y eso que ustedes van aprendiendo día con día, ¿sí? Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Muchísimas gracias.